Bueno, como ustedes saben, hoy es viernes. Le damos muchas gracias a nuestro Padre Celestial por mantenernos y cuidarnos y ayudarnos a que nosotros sigamos haciendo su voluntad. Hoy es viernes 31 de enero y vamos a continuar estudiando el libro de Juan, que hoy lo vamos a terminar. Vamos a terminar, estamos en el capítulo 21 del libro de Juan. Y dice así: Jesús se manifiesta junto al mar. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez, otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberia y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Nosotros también, vamos contigo. Le dijeron ellos. Fueron y, ¿qué pasó? Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Bueno, esa noche no pescaron nada. Aquí lo que podemos ver es de que Jesús se le manifiesta a los discípulos otra vez. Se le manifiesta a los discípulos cuando hoy estaba en el mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. ¿A quién se le manifestó? ¿Quiénes estaban ahí? Estaba Simón Pedro, Tomás llamado Didimo, Natael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Entonces, todos ellos están ahí reunidos, pero ¿qué dice Pedro? Pero me voy a pescar, le dijo Simón Pedro. Y nosotros, entonces los demás dijeron, bueno, yo también voy con usted, yo también voy con usted. Entonces, para que tú veas lo que está sucediendo, ¿no? Que a pesar de que ellos no están yendo a hacer las cosas que Jesús le había enseñado, le había dicho que debían de hacer, que están haciendo ellos siguen unidos. Eso es lo más bonito que nosotros podemos ver, a pesar de lo que ellos habían pasado, de que Jesús ya no estaba con ellos, pero ellos siguieron unidos porque ellos eran pescadores y entonces ellos fueron otra vez a lo mismo que ellos empezaron a hacer. Ellos quisieron, no sabían hacer más nada que hacer las cosas que Jesús les decía, pero ellos fueron a qué? A pescar. Ellos fueron a pescar. Entonces, versículo 4. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pescado. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces mira lo que está sucediendo aquí. Jesús se encontraba en qué? En el otro lado de la playa. Pero los discípulos ellos no sabían de qué era Jesús. Entonces Jesús les dice, hijos, ¿acaso tienen algún pescado? No, respondieron ellos. Entonces Jesús le preguntó, ¿tienen algún pescado? Y entonces ellos le dijeron, no, nosotros no tenemos ningún pescado. Él les dijo, echen la red al lado derecho de la barca y hallarán pescados y hallarán pesca. Entonces le echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Bueno, ahí Jesús, eso es para que tú veas que Jesús hace un milagro y deja traer otro milagro para que ellos sepan bien quién es Él. Y una de las cosas bonitas que ellos hicieron ahí fue que ellos le hicieron caso al hombre, hicieron caso ellos no sabían de qué era Jesús, pero pensaron de que a lo mejor era un pescador también, y entonces quisieron, le echaron, eh, eh, le echaron eso ahí para la parte derecha, para donde le dijeron.
a donde le dijeron que lo hiciera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Cuando ya amanecía, ya estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y dijo, ¿acaso tienen algún pescado? Entonces le preguntan por pescado y no respondieron ellos. Entonces le dijo que echen la red, que tiraran la red al lado derecho de la barca. Y ahí iban a hallar pescado. Entonces le hicieron caso, le hicieron caso. Una de las cosas fundamentales que tienen los discípulos que le estaban haciendo caso a Jesús. Nosotros también, como los discípulos, nosotros tenemos que hacerle caso a Jesús. Ellos no sabían de que era Jesús, pero le dijeron una cosa de que ellos tuvieron fe, entonces tiraron la red para el lado derecho, porque por el lado izquierdo, por el otro lado donde ellos estaban tratando la manera de conseguir pescado, no podían hacer nada. Entonces, bueno, tuvieron fe y dijeron, bueno, vamos a tenerlo para la derecha. Entonces, ¿qué sucedió? Que agarraron muchos pescados. Entonces lo echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Había muchos pescados. Versículo 7. Entonces aquel discípulo, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ese es el Señor. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces, el que amaba a Jesús. ¿Quién era el que amaba a Jesús? Que tenemos entendido que es Juan, y él lo va a decir aquí ya cuando terminemos el libro este, vamos a darnos de cuenta de que él es Juan. Entonces Jesús le dijo a Pedro, ese es el Señor. Y entonces ya cuando el discípulo que amaba a Jesús le dice a Pedro, ese es el Señor. Ustedes saben bien cómo es Pedro. Ustedes saben bien cómo es Pedro. Pedro siempre estaba delante y siempre estaba haciendo las cosas por el Señor y para el Señor. Y Pedro, podemos aprender muchas cosas de Pedro, de que Pedro siempre estaba presente y él fue el primero. Oyendo Simón Pedro que era el Señor, se puso la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos, ellos no se desesperaron, ellos no se esperaban, pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de la tierra, sino a unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces ellos tenían la red llena de peces, entonces estaban como a 100 metros de allí y querían llevar los peces para la tierra. ¿Ok? Versículo 9. Cuando bajaron a tierra, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado entre ellas y pan. Jesús le dijo, traigan algunos de los peces que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra llena de peces grandes, 153 en total, aunque había tanto, la red no se rompió. Fíjate lo que dice Jesús. Jesús, ¿qué está haciendo? Ellos vieron brasa que Jesús estaba prácticamente como cocinando, adorando un pescado. Tenía un pescado ahí. Y entonces eh, Jesús le pregunta, le dice, traigan algunos peces. Jesús, fíjate, le pregunta, no le dice, Jesús le dijo, traigan algunos de los peces, traigan algunos de los peces que acaban de sacar, que traigan algunos de los peces. Pero entonces, ¿qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro? A ver, ¿qué hace Pedro? Dígame, ¿qué hace Pedro? Vamos a ver aquí, qué momento aquí. Aquí en este mismo libro de Juan, capítulo 6, versículo 9, dice así. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada, 2 pescados,
pero ¿qué es esto para tanto? Entonces ahí lo que podemos mirar lo que había sucedido en el capítulo 6, versículo 9, de que Jesús convirtió muchos pecados, un pescado o dos pescados, no me acuerdo cuánto era, en muchos. Entonces también en el versículo 11, en el mismo versículo 11 dice, entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias los repartió a los que estaban sentados y los mismos hizo con los pescados, dándole todo que querían. Vamos a ver, aquí tenemos prácticamente lo mismo. Tenemos lo mismo aquí en el versículo 9. Mira aquí en el versículo 9 de este mismo capítulo. Cuando bajaron a tierra, vieron brasa ya puesta y un pescado colocado sobre ella y pan. ¿Ok? Entonces, mira, aquí lo que podemos ver es de que Jesús le dijo que trajera unos cuantos peces. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de grandes pescados, en total 153. Aunque había tanto, la red no se rompió. Entonces aquí lo que está dando a entender lo que Pedro hizo. Él dijo de que le trajeron unos pescados, pero no está diciendo de que Pedro le trajo todos los pescados, sino que Pedro, como siempre estaba trabajando, Pedro siempre estaba haciendo las cosas y siempre estaba tratando la manera, yo no sé, de impresionar a Jesús o algo así. ¿Y qué hizo? Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena de peces grandes, 150 total, aunque había tanto, la red no se rompió y había tantos peces y eran grandes y la red no se rompió. Eso es para que tú veas cuando Jesús dice una cosa y se cumple y nosotros le hacemos caso a Jesús, siempre las cosas van a ser para lo mucho mejor. Jesús les dijo, vengan, vengan y desayunen. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle, ¿quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Entonces ninguno de ellos se preocupó en preguntarle quién era él, porque ya ellos sabían que era quién. Ellos ya sabían que era Jesús. Ellos ya sabían que era Jesús. Entonces Jesús le dice, vengan, vengan, desayunen. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle por quién eres tú, sabiendo que era el Señor. ¿Por qué ellos sabían que era el Señor? Porque le dijo a ellos de que tomaran la red y la pusieron por la derecha y vieron cómo sacaron, porque ellos son pescadores, ellos tienen experiencia acerca de eso. Hacía rato que ellos no pescaban, pero tienen experiencia. Entonces, al decirle, póngalo para la derecha, entonces eso fue un milagro. ¿Quién es el que hace los milagros? ¿Quién es el que hacía los milagros en ese tiempo? Era Jesús. Era Jesús el que hacía los milagros y lo sigue haciendo todavía. Jesús vino, tomó el pan y se los dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Y recuérdense, fíjese, ahí Jesús, Jesús está haciendo prácticamente lo mismo que él había hecho anteriormente con las personas que tenían hambre. Entonces, pero el hambre aquí, el hambre aquí que Jesús le está satisfaciendo a ellos es un hambre espiritual, es un hambre espiritual. Las otras personas que Jesús le dio de comer pescado y eso, eran personas que tenían hambre física. Pero aquí ellos tienen hambre, pero el hambre que Jesús lo está llenando, le está llenando es de un hambre que ellos tienen físico. Físico no, espiritual. Le está dando una comida espiritual a ellos. Entonces, sabiendo que el Señor vino a tomar vino a tomar el pan y se lo dio. Y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se le manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Entonces él se le presentó en tres oportunidades. ¿Para qué se le presentó en tres oportunidades? Para que sepa
de que él estaba ahí y de que él lo iba a conseguir, lo iba a seguir guiando hacia las cosas que él le había enseñado, pero no prácticamente él. Después va a venir el consejero. ¿Quién es el consejero? El Espíritu Santo. Ahora mira, aquí vamos a ver lo que él habla aquí con Pedro, aquí en el versículo 15. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? ¿Más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Bueno, aquí mira lo que le está diciendo Jesús. Cuando acabaron de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? ¿Me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Dice que le apacentara los corderos. Bueno, si tú me amas y tú dices que tú, entonces ¿qué haces tú? ¿Qué debes hacer tú? Apacentar mis corderos. ¿Y quiénes son los corderos? Los corderos aquí está hablando acerca de las ovejas. Y ustedes se recuerdan bien qué fue lo que sucedió, qué es lo que sucedió el día del Pentecostés. Ustedes saben bien lo que sucedió, de que ahí el primerito que empezó a hablar acerca de Jesús fue Pedro, y muchas personas se convirtieron. Entonces Pedro, podemos ver ahí de que Pedro, hubo un cambio grande en Pedro, y Pedro siempre trataba la manera de hacer la voluntad. Para que haya un contraste, él le pregunta 3 veces. Él le pregunta 3 veces, y usted no se recuerda que sucedieron 3 veces, de que 3 veces Pedro negó a Jesús. Vamos a leer aquí. Volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, le contestó Pedro. Jesús le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo: pastorea mis abejas, que es prácticamente lo mismo que le había dicho, de que pastorea las ovejas. Y como ya le había dicho, ya ustedes saben bien el trabajo que hizo Pedro el día de Pentecostés. Jesús le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció porque la tercera vez le dijo: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. En verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Bueno. Entonces aquí Jesús le está diciendo, otra vez se lo está diciendo: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Vamos a ver aquí lo que dice aquí en el capítulo 12, versículo 8 de este libro. Porque a los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Entonces, eso es una de las cosas que podemos ver, de que Jesús siempre le está dando los consejos que ellos necesitaban. ¿Para qué? Para que pudieran llevar a cabo las cosas de Jesús. Tú sabes que te quiero, apacienta mis ovejas. Y le dijo Jesús: en verdad te digo que cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo entenderán las manos y otro te vestirá y te llevará a donde qué, a donde no quieras. Versículo 19. Esto dijo dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Entonces cuando le dijo eso, ya más o menos para que supiera la clase de muerte que Pedro iba a llevar, le dijo: sígueme. Pero volviéndose, Pedro volviéndose, vio que le seguía el discípulo a quien Jesús amaba.
el que en la cena se había recostado sobre el pecho de Jesús y le había preguntado, Señor, ¿quién es el que va a entregar? Entonces Pedro mira para atrás. Entonces Pedro mira para atrás y ¿qué ve? Ve que viene el discípulo con que Jesús amaba, el mismo que se había recostado el día de la cena en el pecho de Jesús. Entonces Pedro, al ver lo que hace, ¿qué hace Pedro? Le pregunta, Jesús le pregunta, Señor, ¿y este qué? Le pregunta, Señor, ¿y este qué? Y Jesús le dijo, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti, que te sí, a ti qué, tú sígueme. Entonces Jesús le dice, no te preocupes por él, no te preocupes por él. Usted tiene que ponerse para hacer las cosas que yo le estoy diciendo. Si él viene, déjalo. Si él quiere venir, que venga. Si yo quiero que él esté, que venga, que se quede hasta que yo venga, a ti no te interesa eso. Yo quiero que no te preocupes por nadie. Haz las cosas que yo te estoy diciendo. No te estoy diciendo a ti que me sigas. Ya, no te preocupes que venga, ni el que va. Preocúpate en tú seguirme. Eso es lo que Jesús le está diciendo con eso. Por eso el dicho se propaga entre los hermanos. 23. Por eso el dicho se propaga entre los hermanos. Que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no lo dijo que no moriría, sino si yo quiero que se quede hasta que yo tenga ¿a ti qué? Entonces muchas personas estaban ya poniendo eso como un dicho, ¿no? Pero Jesús no había dicho eso así como ellos pensaban. Jesús lo que le estaba diciendo, a ti que no importa, haz tú lo que yo quiero que hagas y deja a los demás. No te interesa a ti lo que está haciendo el otro. Este es el discípulo que da testimonio. Entonces, fíjate, ahí es el discípulo que más amaba a él. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y el que escribió esto, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también muchas otras cosas que Jesús hizo que se escribían en detalle, que se escribirían en detalle. Pienso que si se escribieran en detalle, que ni aún el mundo mismo podría contener los libros que se escribirían. Mm, Jesús hizo muchas cosas, hizo muchas cosas que verdaderamente no hay libro para poner todo lo que Jesús hizo. Ni aunque el mundo pienso, ni aunque el mundo pienso que cabrían los hijos que sabrían describir, esta es una expresión oriental muy fuerte para representar el número de milagros que Jesús hizo. Pero a pesar de lo fuerte y extraño que esto puede parecer al mundo occidental, nosotros encontramos autores sagrados y seculares usándole hiperboles de la misma clase y significación. Vamos a ver lo que dice aquí el libro de Números, capítulo 13, versículo 33. Vimos aquí también a los gigantes, los hijos de Aná, con parte de la raza de los gigantes, y nosotros nos pareció que éramos como langosta, así parecíamos ante sus ojos. Entonces ahí podemos ver de que no hay cosas extremadas lo que están diciendo, lo que está diciendo Juan acerca de lo que Jesús decía, porque verdaderamente Jesús hizo muchos más milagros que no están escritos y que no se ven, que no se hicieron en las escrituras. Pero lo que podemos ver es de que en este libro podemos aprender de que Jesús nos enseña a todos nosotros a cómo nosotros podemos ¿qué? Ser las cosas de Dios, a cómo nosotros podemos amar a Dios, cómo nosotros podemos tener ese amor tan grande que él tuvo con su padre. Bueno,
Ahora ya voy a terminar este libro de Juan, y para el lunes vamos a comenzar con el libro de ¿qué? En el libro de Hechos. Vamos a comenzar el lunes, así que espero que hayan aprendido un poquito